Hermanos, buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos los que están viendo esta transmisión y todos los hermanos que están aquí en casa, que el Señor les bendiga. Hoy, como un nuevo martes, ¿verdad? Estamos aprendiendo del libro de los Romanos, de esta carta, ¿verdad? En donde estamos aprendiendo. Y pues el día de hoy vamos a ver el capítulo 8, la continuación del capítulo 8, que empieza del versículo 28 al 39 con el título Más que vencedores. Amén. Pero pues antes de empezar vamos a hacer una pequeña oración. Sí, si pueden ponerse sobre sus pies, vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor, aquellos que pueden venir, Señor, aquellos que pueden escuchar esta palabra. Dios, yo te pido que tú abras nuestro entendimiento, Señor, que prepares nuestro corazón, Señor, para que podamos entender tus palabras, Señor, para que queden guardadas también en nuestro corazón, Señor. Yo te pido que esta palabra sea de bendición, Señor, para la vida de mis hermanos, Dios, y seas tú usando la vida, Señor, de la persona que dará esta clase, Señor. Gracias te doy, Dios. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues pueden tomar sus lugares. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar, ¿sí?, con el curso de Romanos. El día de hoy nos toca ver el tema Más que vencedores, ¿sí? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, ¿sí? Aquí empieza el apóstol Pablo a exhortar a los romanos, ¿sí?, a la iglesia de Roma, ¿sí?, después de que viene hablando acerca de que los viene exhortando. Aquí empieza a darles un poquito de
de aliento, de ánimo, ¿sí? Y de lo que se trata la vida del cristiano. Para mi parecer, siento que este capítulo, este tema, que es del 28 al 39, es cómo debe de vivir un cristiano, ¿sí? Relata el apóstol Pablo lo que debe ser la vida de un verdadero cristiano. Vamos a darle lectura con el versículo 28. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. Muchos hemos ocupado, o muchas veces se ha ocupado este texto, ¿sí? Para decir que todo nos va a ir bien, ¿sí? ¿Sí? Amén. ¿Sí alguna vez lo han tomado así, que las cosas, este texto, ¿sí? Que todas las cosas dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y muchas veces decimos que todas las cosas nos van a salir bien o nos va a ir siempre bien, ¿sí? Pero lo que nos vamos a dar cuenta a lo largo de esta plática, que es todo lo contrario, ¿sí? Que es todo lo contrario. Bueno, entonces el apóstol Pablo, sí, hace mención que dice que todos los que fuimos llamados conforme a su propósito y amamos a Dios, todas las cosas buenas o malas nos van a edificar, ¿sí? Nos van a edificar. Entonces vemos en el versículo 29, dice, seguimos leyendo, dice, por lo que a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos, ¿sí? Entonces vemos aquí que Dios nuestro Señor, por medio de su presciencia, nos predestinó a cumplir el propósito divino, ¿sí? ¿Cuál es este propósito? A que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Ese es como una forma de recalcarlo, lo que ya ha dicho en capítulos anteriores, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestra vida? ¿Sí? Es de que nosotros volvamos a esa divina naturaleza con la cual fuimos creados, ¿sí? Entonces, Él nos llama con este propósito a que seamos a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Entonces vemos que por su inmensa gracia fuimos llamados a vivir apartados de nuestra naturaleza pecaminosa, para que por medio de nuestro Señor Jesucristo seamos justificados de nuestros pecados y con Él seamos juntamente glorificados, ¿sí? Entonces el Señor nos hace este llamado a vivir apartados para Él, a vivir en santidad, ¿sí? Fuimos llamados por su gracia, no porque nosotros lo merezcamos, no porque nosotros no lo hayamos ganado, no porque seamos perfectos o hayamos hecho algún mérito, de ninguna manera, ¿sí? El apóstol Pablo ya lo viene hablando, ¿sí? Que somos salvos, somos llamados solamente por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Solo a través de los méritos de Jesucristo nosotros somos salvos, podemos ser justificados, somos llamados, ¿sí? A vivir apartados de nuestra naturaleza pecaminosa, ¿sí? ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y como nuestro Señor Jesucristo, también vamos a recibir juntamente con Él, ¿sí? Vamos a ser glorificados, ¿sí? Vamos a tener un cuerpo glorificado, vamos a recibir junto con Él la gloria. Amén. Una vez, estando un día en el cielo, ¿sí? Vamos a hacer, ¿sí? Un cuerpo glorificados. Y vamos a ver qué dice 2 de Timoteo. Vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 9. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sí? Aquí vemos que nos confirma de que fuimos llamados desde mucho tiempo atrás, antes de que nosotros existiéramos. Él nos predestinó, ¿sí? Fuimos llamados por su propósito. Amén.
Entonces, todos los que estamos aquí no es una coincidencia, no es algo de que nosotros nos hayamos propuesto estar aquí, ¿no? Estamos hoy aquí en la casa del Señor porque Él ya lo había establecido así. Él lo había ya establecido así, lo había predeterminado que hoy estuviéramos hoy aquí en su presencia. Amén. Bueno, entonces dice también Pablo que cuando nosotros entendemos esto, reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador y encontramos en Él una identidad, ¿sí? Entonces nos identificamos con el Señor Jesucristo y nuestro amor es solo para Él, depositando ciegamente nuestra confianza en Él, a la cual esta produce fe. Amén. Esta produce fe. Cuando nosotros amamos al Señor, nosotros depositamos nuestra confianza, ¿sí? Y esto nos produce fe en que vamos a creer en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora ya no amamos las cosas del mundo, sino amamos a Dios. ¿Por qué amamos a Dios? Porque nos sentimos en deuda, porque Él nos llamó, Él nos liberó, fuimos llamados, fuimos rescatados. Entonces, ahora le debemos todo a Él. Entonces, ahora nuestro amor es hacia Él, ¿sí? Porque hemos entendido esto. Bueno, entonces Pablo dice que todos los que fuimos llamados conforme a su propósito y amamos a Dios, todas las cosas buenas o malas nos ayudan para bien. Aquí está lo interesante de este versículo. Dice que tenemos fe que todo lo que pasa en nuestra vida, todas las cosas buenas o malas, nos ayudarán a cumplir en nuestra vida el propósito por el cual fuimos llamados, puesto que por su voluntad todas las cosas están sujetas y no hay nada separado de Él, sino es para Él y en Él son todas las cosas. Amén. Entonces, si ya entendemos, si ya amamos a Jesucristo porque entendemos que Él fue el que nos rescató, ¿sí? Y reconocemos que Él nos llamó y nosotros le entregamos nuestro amor a Él, entonces tenemos la fe que todas las cosas que nos sucedan, buenas o malas, nos van a servir para bien. No quiere decir que nos vaya a ir bien, dice que nos va a ayudar, ¿sí? A vivir, a cumplir el propósito del Señor, que es ser a la imagen de su Hijo Jesucristo. Vamos a ver qué dice el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Dice el 30, dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Amén. Entonces, nuestra fe es de que todo lo que venga a nuestra vida nos va a acercar a la presencia del Señor, ¿sí? La enfermedad, la escasez, nuestra falta, si no tenemos trabajo, si tenemos alguna enfermedad, los problemas que vayan surgiendo en nuestra vida, tenemos de tener la fe de que esto nos va a ayudar a acercarnos a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Las pruebas, ¿sí? Las inclemencias que vayamos pasando en la vida nos van a acercar más al propósito de Dios. Esa es nuestra fe. No debemos que en medio de la prueba, no debe de decaer nuestra fe y decirnos, Señor, ¿por qué no me ayudas? O Señor, ¿por qué no vienes a mi rescate? No, debemos de confiar que lo que está pasando en nuestra vida, que esa enfermedad la que tenemos, ¿sí? ese problema por el que estamos pasando, Dios tiene un propósito con eso. Y es nada más y nada menos que moldearnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, yo les quiero comentar, dijera nuestra hermana Paulina, contarles mi testimonio, ¿no? ¿No? Yo entendí a través de las pruebas que necesitaba yo de Jesucristo. Cuando yo me casé, estaba yo viviendo en una vida pues relativamente tranquila, ¿no? No me sentía yo agobiado ni nada, ¿no? Vivía yo una vida relax. Venía yo al templo solamente los domingos porque por mi trabajo, ¿no?
Y era un trabajo pues, regular, ¿no? Tenía yo un salario fijo, ¿no? Entonces, mi hija, cuando nace mi hija al año, ella se enferma gravemente se enferma y ella tenía una infección urinaria muy fuerte y era cada mes ir al hospital, cada mes ir al doctor, le hacían estudios, se le quitaba, regresaba y así estuvimos un buen tiempo, ¿sí? Un buen tiempo y yo veía, Señor, ¿pero qué está pasando, no? Señor, ¿acaso me estás castigando por mis pecados anteriores? ¿O qué pasa, no? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué me está sucediendo esto? ¿Sí? Y entonces, y así estuvimos un buen tiempo, mi esposa y yo, y llegó el último estudio que ya fue más a fondo, que fue un ultrasonido, y le revisaron el riñón por si había venía mal, ¿no? Genéticamente, no sé. Y entonces revisaron, nos mandaron, lo hicimos, y en ese estudio salió nada, que no tenía nada. Y yo dije, y entonces, como eso me dijo el del laboratorio, yo dije, no tiene nada, ¿ya para qué regreso con el doctor? Yo sé que ella ya está sana, ¿no? Y ya lo declaré por el Señor, y esa fue la última vez que fui al doctor por esa razón, por mi hija, y de ahí en adelante mi hija jamás se volvió a enfermar de eso. ¿Qué les quiero decir con esto? Bueno, que yo entendí que podía yo tener un buen trabajo, pero no dependía yo de mi trabajo, sino dependía yo del Señor. Y cuando yo entendí que yo dependía de mi Señor, ¿sí? Entendí que yo le necesitaba más. Entonces, este problema, esta situación que yo viví, agobiante, ¿sí? Ver a mi hija que a veces la cargaba yo y me temblaba en los brazos por la temperatura que yo tenía, pues sí, estaba yo muy triste, con mucha angustia en mi corazón, sin poder hacer nada, pero el Señor de ahí me libró y me ayudó a entender que yo necesitaba de Dios, que yo necesitaba acercarme más a Dios. Entonces, habiendo razonado esto, junto con mi esposa llegamos a la conclusión que yo iba a dejar ese trabajo, ¿no? Le dije, ¿sabes qué? Yo siento que este trabajo sí está bien, pero me está alejando del Señor. Y yo necesito al Señor, ¿sí? Yo necesito acercarme más a Dios. Entonces, sin tener ya un trabajo a donde asistir, yo renuncié, ¿no? Y después, pues al mes, empecé a trabajar con nuestro hermano Moisés, que ya está en la gloria del Señor, ¿no? Ese es otro testimonio también muy grande. Pero, bueno, entré a trabajar con él. Era un trabajo que no era seguro, ¿no? No sabía yo trabajar el aluminio, ¿no? Que él era lo que él trabajaba. Entonces, iba yo a empezar de ceros, ¿sí? Y el Señor... pero mi meta era de que yo iba yo a poder asistir al Señor, a la iglesia. Ya iba yo a venir a la casa de Dios con regularidad, ¿no? Pero no contaba yo que este tiempo se me iba a alargar, ¿no? Bastante, ¿no? Entonces, pues no había días que no había mucho trabajo y había semanas en las cuales yo nada más cobraba 200 pesos con una niña chica, ¿no? Y una en camino. Imagínense. Entonces, esa situación, pero yo digo al Señor, yo decía al Señor, no, Señor, yo sé que tú estás conmigo y yo sé que tú eres el que me estás ayudando y tú me vas a sacar adelante, ¿no? Y esta situación en la que viví fueron 3 años, hermanos, 3 años en la que estuve así, pero les puedo decir que el Señor no me dejó solo, ¿no? Y aprendí muchas cosas, sí, muchas cosas, porque vi cómo la mano del Señor se movió y Él me sostuvo, abrió las manos para que me bendijeran, ¿no? Y yo aprendí qué bonito se siente que te den una despensa, ¿no? Entonces, yo sentía, la primera vez que la hermana Elizabeth, ¿no? Levantó esta despensa, les puedo decir que es la despensa más grande que he visto, sí, y tan surtida que yo dije en mi vida, he vuelto a ver una despensa así, ¿no? Y le doy gracias al Señor porque el Señor, a pesar de estos 3 años, sí comí bien, ¿no?
No adelgacé, no, gracias a... no, el Señor me sostuvo, amén. Yo le puedo dar la gloria al Señor y aprendí. Y ya después de estos 3 años, el Señor abrió las puertas y puedo darle la gloria al Señor que ahora tengo un trabajo seguro, ¿sí? Tengo un trabajo seguro, pero aprendí mucho en estos 3 años. Aprendí, ¿sí? Que debo de dar, ¿sí? Porque cuando tú das, la persona, sé lo que siente esa persona cuando recibe algo, ¿sí? Porque yo lo viví y yo dije, Señor, qué bonito se siente que alguien te dé una despensa, ¿no? Entonces, yo aprendí que tengo que dar, ¿sí? Tengo que dar de lo que he recibido, ¿no? Entonces, ¿pero cómo fue que aprendí? Pues tuve que pasar una prueba difícil, ¿sí? Pero a pesar de que eran las pruebas difíciles, el Señor me mantenía. ¿Y fue para bien? Claro que sí, fue para bien. Fue para bien para mí, para mi familia. Amén. Entonces, podemos ver, sí, que todas las cosas, cuando amamos a Dios y le damos el primer lugar, todas las cosas que puedan venir, sí, la enfermedad, cualquier cosa que sea, el Señor lo va a utilizar para que tú crezcas, para que crezca tu fe, para que crezca tu amor hacia Él, ¿sí? Todo está bajo su dominio, todas las cosas. No hay nada que esté fuera de su dominio, de su voluntad. Todas las cosas que nos estén sucediendo, por alguna razón el Señor las permite, ¿sí? Y esa debe ser nuestra fe, nuestra confianza, que el Señor tiene un propósito con nosotros, con cada uno de ustedes tiene un propósito. Con los problemas que ustedes están pasando, tiene un propósito el Señor para ti, para tu familia, ¿sí? Y es que podamos alcanzar la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a leer lo que dice el versículo 31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Habiendo razonado que todas las cosas están bajo su dominio, bajo su poder, ¿sí? Y que Él nos llamó y que Él es el que nos rescató, que Él es el que nos ha llamado para cumplir su propósito. ¿Qué podemos decir? Que Dios está con nosotros. ¿Amén? ¿Dios está con nosotros? Sí, amén. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién se podrá levantar contra nosotros? Amén. Si Dios está con nosotros, y no solamente Dios está con nosotros, sino que dio su Hijo, su único Hijo, para que nosotros fuéramos rescatados, para que nosotros fuéramos justificados, lo entregó para nosotros en su grande amor, para que fuéramos salvos. Imagínense que no nos pueda dar las demás cosas, ¿sí? Vamos a ver qué dice el versículo 32. Dice, Él que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las demás cosas? ¿Sí? Entonces vemos que en Dios encontramos el verdadero amor, nunca jamás visto, porque por su amor recibimos el don más preciado, que es su Hijo Jesucristo, y en Él todos los demás dones. Amén. ¿Sí? Si Dios ya nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar lo demás? ¿Sí? Vamos a abrir que dice Génesis capítulo 22, versículo 12. Vamos a ver cómo se retrata aquí en la vida de Abraham lo que puede ser el amor de Dios Padre. Génesis 22, 12 dice, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Sí? Entonces, en este pasaje podemos ver la imagen de Dios, ¿sí? De Dios Padre, ¿sí? Que para salvar al mundo pecador da a su propio Hijo como una prueba de su incomprendible amor, ¿sí? Abraham había dado a Dios lo que más quería en este mundo, que era su hijo, aquel en el cual reposaba la promesa que Dios le había dado. Después de esto,
No tenía más que rehusarle a Dios. ¿Por cuál? ¿Por qué? Porque le había dado todo lo que él tenía, todo lo que él amaba, que era su hijo. Entonces, y de igual manera, Dios, ¿sí?, nos ha dado a su hijo lo que él más ama, lo más preciado, lo ha entregado, ¿sí? Así como Abraham lo ha entregado a nosotros en grande amor, ¿sí? Entonces podemos ver y reconocer en esto que si él nos ha dado lo que es su hijo, ¿cómo no nos dará los demás dones? ¿Cómo no nos dará las demás cosas? ¿Sí? Si ya ha entregado lo más preciado, los demás es fácil, es gratuito, ¿sí? Entonces, habiendo recibido el don más preciado y teniendo a Dios de nuestro lado, ¿quién podrá acusarnos? ¿Sí? Si ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador y reconociendo que a través de Él somos perdonados, somos justificados, ¿quién se podrá levantar? ¿Quién podrá levantarse, ¿sí?, y acusarnos si es el Padre que está de nuestro lado el que nos justifica a través de su Hijo Jesucristo? ¿Qué dice Romanos 8:33? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que lo justifica? ¿Sí? Entonces, el apóstol Pablo alienta a la iglesia de Roma, ¿sí?, que ellos no flaqueen, que no se sientan solos, que Dios está con ellos, que es el Padre que está con ellos, que es el Hijo que también está con ellos, que nadie se puede levantar a acusarlos, ¿sí?, cuando Dios ya los justificó, ¿sí?, cuando Dios ya nos perdonó a través de su Hijo Jesucristo. También encontramos que si Dios está con nosotros, ¿quién nos podrá condenar? ¿Sí? Vemos el versículo 34, dice, ¿quién es el que condenará? Dice, Cristo, el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, Él también intercede por nosotros, ¿sí? Entonces tenemos de un lado a Dios Padre, ¿sí?, que nos está justificando, y del otro lado tenemos a su Hijo Jesucristo que está intercediendo por nosotros. Si tenemos a ellos dos de nuestro lado, ¿quién podrá prevalecer en contra nuestra? Nadie, hermanos, nadie. Si nosotros amamos a Dios, tenemos este respaldo de Él, que Dios Padre va a estar justificándonos de un lado y Jesucristo intercediendo por nosotros. ¿Quién podrá contra nosotros? ¿Quién podrá contra el Señor, el Creador de todo? Nadie. ¿Quién podrá contra Jesucristo? Nadie. Nada podrá contra el Señor, porque Él venció en la cruz del Calvario. Amén. Entonces podemos decir que somos más que vencedores. Amén. Si Jesucristo ha pagado nuestra deuda, ¿quién podrá condenarnos? Nuestro acusador y adversario se reduce a nada, pues su demanda del pago de una deuda, él demanda un pago de una deuda que ya ha sido liquidada a través del Señor Jesucristo. Amén. Pues en Jesucristo encontramos un abogado omnipotente a la diestra de Dios, donde intercede por nosotros. Amén. Amén. Ya nadie nos puede acusar por una vida pasada. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya nos perdonó. Si hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, nadie nos puede acusar de una vida que el cual ya Jesucristo nos perdonó y que el Padre nos ha justificado. No por nuestras obras, no por lo que hayamos hecho, sino porque hemos aceptado a su Hijo Jesucristo, que por medio de Él somos perdonados. Amén. Amén. Bueno, y reconociendo tal grande amor que el que hemos recibido de Dios, esto causa en nosotros que se levanten enemigos en nuestra contra. Entonces, dice el apóstol Pablo que por causa del amor, de este amor, estamos teniendo todo el tiempo como muertos. Vamos a ver qué dice el versículo 36. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. ¿Sí? Pero ¿cómo es así? Si todo nos va a ir, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero ¿por qué nos vamos a sentir muertos todo el tiempo? ¿Por qué? Porque vamos a estar en la mira del enemigo. ¿Sí? El enemigo va a querer que flaqueemos. El enemigo va a querer que desechemos, que nos apartemos del amor de Dios. ¿Sí? Para que seamos condenados juntamente con Él y arrojados al lago de fuego.
No quiere Él sufrir solo, quiere que suframos con Él, ¿sí? Entonces, Él se levantará y cada vez más pondrá trabas para que nosotros nos alejemos del camino de Dios. Pero si nosotros estamos sujetos de su mano, si nosotros hemos creído en su amor, si nosotros le amamos con sinceridad y le hemos entregado todo nuestro amor y hemos reconocido que Él es nuestro Señor y sobre todo encontramos en Él una identidad, ¿sí? Que sin Él estamos vacíos, que sin Él nada somos. Si hemos reconocido esto, nada nos podrá apartar de su amor. Vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice el versículo 35. Dice: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Nada nos apartará, hermanos, del amor de Cristo, porque sabemos lo que leímos al principio, que sabemos que todas las cosas nos ayudan a bien. Sí, todas las cosas. Si hemos de pasar por tribulación, nos va a ayudar a bien. Si hemos de pasar por hambre o angustia o persecución o desnudez o peligro o espada, todas estas cosas nos van a ayudar a bien. Nos van a ayudar a acercarnos a Dios, nos van a ayudar a amar a Dios. Entonces no nos van a alejar. Al contrario, estas situaciones que hemos de vivir nos van a acercar más al amor de Dios, a cumplir el propósito de Dios, que es ser a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿sí? El mismo Jesucristo dijo que a Él sufrió persecución, Él ya lo sufrió todo, hermanos. Él lo sufrió todo, entonces nosotros podemos sufrirlo en Él. Amén. Entonces, sigue diciendo más adelante, dice el 38, dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces encontramos que nada de lo que está creado, ¿sí?, que nada de lo que ha sido creado nos podrá apartar del amor de Cristo. ¿Por qué? Porque hemos encontrado en Él un amor verdadero, un amor en que nosotros nos sentimos identificados, que nos sentimos que somos parte de Jesucristo. ¿Sí? Amén. Entonces, nada nos podrá apartar del Señor. Entonces, dice el apóstol Pablo, en el versículo 37, dice: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Si nosotros nos encontramos en su amor, si nosotros le amamos, si hemos creído que Él somos perdonados por medio de su Hijo Jesucristo, si nos hemos sentido que somos parte de Él, somos más que vencedores, hermanos. Somos más que vencedores. Pero no quiere decir esto que nos va a ir bien. No quiere decir esto. Mucha gente allá afuera agarran estos textos para decir que les van a prosperar, hermanos, pero no es cierto. Lo que va a prosperar va a ser tu vida espiritual. No va a ser tu vida física, no va a ser tu vida en este mundo. No va a prosperar, al contrario, la vida en este mundo va a ir en decadencia, pero tu vida espiritual va a ir alcanzando la gloria. Amén, amén. Esa es nuestra fe. Y el apóstol Pablo habla a esta iglesia, ¿sí?, animándoles a que tengan esto arraigado en su corazón. Y lo podemos constatar años después, ¿sí?, cuando sufren persecución por causa del emperador Nerón en el año 65, me parece. En el año 64 después de Cristo empieza la persecución en la iglesia en Roma. Amén. A esta iglesia que le dijeron que iba a ser más que vencedores, esta iglesia es la que empieza a sufrir, ¿sí?, las muertes más atroces en el Coliseo romano. Ellos empiezan a sufrir. Ellos empiezan a experimentar lo que el apóstol Pablo les había dicho años anterior, los empiezan a vivir, ¿sí? Pero ellos, como habían creído
y habían puesto su fe en el Señor Jesucristo y su amor estaba en ellos, este amor fue el que los ayudó a pasar todas estas tribulaciones, porque no fueron sus fuerzas, sino fue el amor de Jesucristo en ellos, en su corazón. Sí, esta fe fue la que le ayudó a ellos a soportar tal dolor, a tener su boca cerrada para no negar a Jesucristo. Amén, amén. Y no fueron unos 5 años, fueron 250 años. Perdón. Sí, fueron 250 años que la iglesia sufrió persecución, hermanos. 250 años hasta que el emperador Constantino, ¿sí?, acepta a la religión cristiana. Fueron 250 años que la iglesia cristiana estuvo en prueba su fe, estuvo en prueba el amor a Jesucristo, hermanos. Pero el mundo pudo haber visto que estaban siendo exterminados, que estaban siendo vencidos en ese coliseo. Pero el Señor Jesucristo y ellos se estaban viendo vencedores. ¿Por qué? Porque estaban venciendo a todas las tribulaciones, estaban venciendo al enemigo y demostrando que amaban al Señor, su Dios, con todo su corazón, y que estaban demostrando que habían creído en aquel que resucitó al tercer día. Amén. Y que ellos tenían su fe puesta, que ellos iban a resucitar juntamente con Cristo, porque lo habían creído. Amén, hermanos. Y esta fe es la que los estaba haciendo ser más que vencedores. Más que vencedores. Para el mundo estaban siendo derrotados, pero en los ojos del Padre Celestial, en los ojos de Jesucristo, estaban siendo más que vencedores, hermanos. Amén. Esa es nuestra fe. Esta debe ser nuestra fe, hermanos. Que cualquiera que pase, cualquiera lo que hemos de sufrir, ¿sí?, nos acercará más a Jesucristo. ¿Pondrá a prueba nuestra fe? Sí, pero en Él podremos ser más que vencedores. En Él podremos vencer cualquier situación que nos anteponga. Amén. ¿Sí? Hermanos, pues esto era lo que era el tema del día de hoy. ¿Por qué no cierran sus ojos ahí donde están? Cierren sus ojos. Amado Dios, Señor Celestial, en esta tarde, Señor, entregamos nuestra vida a ti, Señor. Hemos reconocido que tú eres nuestro Señor Salvador, que tú eres, Señor, el que nos ha llamado, Señor, que nos has amado y que lo has dado todo para que nosotros seamos justificados, seamos perdonados, seamos liberados, Señor Jesús, de nuestra vida antigua, Señor. Y que en ti, Señor, no hay nada, Señor, nada que pueda prevalecer, Señor, nada que pueda prevalecer. Y que hemos reconocido, Señor, que tú eres nuestro Señor, que eres nuestro Señor, Padre, y a ti te pertenecemos, Padre, porque tú has pagado nuestra deuda y ahora somos esclavos tuyos, Señor Jesús. Y por tu amor, Señor, ahora somos más que vencedores, Señor. Aunque los ojos del mundo, Señor, vean que estamos decayendo en nuestra vida, pero nuestra vida espiritual estará en ascenso, Señor Jesús. Porque todo, Señor, todo lo que pueda venir a nuestra vida nos va a ayudar a acercarnos a ti, Señor. A ser perfeccionados a tal grado de reflejar tu imagen, Señor, reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Oh, Señor, yo te pido, Señor, que tú, Señor, fortalezcas nuestra fe cada día, Señor. No fortalezcas nuestra fe, Señor, y que reconozcamos que todo lo que ha de venir, Señor, está bajo tu voluntad, Señor, y tiene un propósito en nuestras vidas, Señor, y no debemos de temer a lo que ha de venir, Señor, sino esperar, Señor, que tú estés obrando en nuestras vidas, Señor, para que nuestras vidas, Señor, cumplan el propósito por el cual fuimos llamados, por el cual fuimos creados, Señor Jesucristo, Señor. Te pido, Señor, que no decaiga nuestra fe, Señor, que no mengue nuestro amor a ti, Señor, jamás, Señor Jesús, sino que podamos estar firmes, Señor, hasta el día de nuestra muerte, Señor, para estar un día, Señor, contigo, Padre, Señor, y ser glorificados, Señor Jesús. Te lo ruego en el nombre de tu Hijo amado, Padre, Señor. Te entrego la vida de cada uno de mis hermanos. Si están padeciendo una prueba, una enfermedad, Señor, tú les ayudes a entender que
ha sido tu voluntad así, Señor, y que tú tienes un propósito en sus vidas, Señor Jesucristo, y que ellos en algún momento reconocerán, Señor, que has sido tú, Padre, y que les ha ayudado a crecer en ti, Señor, a crecer en ti, Señor, en tu amor, Señor. Te lo ruego en tu Hijo amado, Señor Jesucristo, Señor. Te damos la gloria a ti y te damos las gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Amén, amén, amén. Pues, hermanos, Dios les bendiga. Agradezco que hayan estado siguiéndonos, por este medio, y espero que la palabra del Señor haya sido fructífera en sus corazones, hermanos. Dios les bendiga.